el ministro Ceballos Así y Gino Costa. Así es. Pero precisamente para conversar sobre ese asunto y con el permiso de nuestros invitados acá presentes en el estudio, vamos a tener un contacto desde el Congreso con Marwin Palma, que es portavoz alterno de esta novísima bancada Cambio 21. Congresista, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo está, congresista? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Bueno, primero, por favor, congresista, cuéntenos, bueno, cuáles son las primeras acciones. Ahora, tenemos entendido que este documento que se ha hecho público, ¿no?, ahora al inicio de la tarde, ya marca de todas maneras lo que va a suceder en el Congreso. He leído, congresista Palma, que hay algunos parlamentarios que aseguran que esto no se va a poder cumplir porque el presidente del Congreso por sí solo no puede tomar decisiones si es que antes no se consulta en la Junta de Portavoces, que ese es un acuerdo que tuvieron previamente. ¿Usted qué información tiene, por favor? A ver, Verónica, te cuento. El lunes 17 de diciembre, hace 2 días que se realizó el último pleno, el grupo parlamentario Cambio 21 redactó una carta en el cual pedía al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pronunciarse, dar una respuesta a las diferentes solicitudes, a los diferentes oficios de pedido de conformación de bancada que siempre hemos tenido a lo largo de más de 4 meses desde que salió la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces nosotros recibimos el apoyo de Alianza para el Progreso, de Peruanos por el Cambio, de Acción Popular, del Nuevo Perú, del Frente Amplio, a excepto del APRA y de Fuerza Popular. Entonces, el día de hoy, todos se han enterado en que el presidente del Congreso ha emitido una resolución de presidencia en el cual acepta la conformación de las nuevas bancadas. Mire, sobre el pronunciamiento de los parlamentarios que dicen que es una decisión unilateral, sí, es totalmente falso, Verónica, ya que si nosotros nos basamos al reglamento del Congreso que deben hacer todos los congresistas, dirigirse a la norma legal, a la base legal, es que las bancadas los registra el oficial mayor. No hay indicación de ningún procedimiento de comisión de constitución, de mesa directiva, no lo hay. Entonces, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, está demostrando tener un acto democrático al pronunciarse sobre la conformación de nuevas bancadas. Entonces, yo quiero aprovechar en saludar la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que el día de hoy ha demostrado cómo debe comportarse un presidente de un poder del Estado, en este caso el Congreso de la República. Congresista, buenas noches. Las voces discordantes, sin embargo, se dan dentro de la propia mesa directiva. Entendemos que Segundo Tapia es una de esas voces discordantes y además el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el señor Tubino, ha presentado un documento respaldado, según él, por 4 otras bancadas. Entiendo que el vocero de Alianza para el Progreso es uno de los que ha firmado el documento, para que se realice efectivamente una junta de portavoces en la que no sé cómo podrían revisar o cambiar la decisión ya adoptada por el presidente del Congreso. Lo que tengo entendido es que los congresistas César Vázquez, que acabo de conversar con él hace un momento de esta entrevista, y el congresista vocero de Acción Popular, El Mundo del Águila, ha lanzado un Twitter en el cual indica, bueno, que él también ha firmado para la Junta de Portavoces, pero indica que él está a favor de los cumplimientos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y también me lo acaba de decir el vocero de Alianza para el Progreso. Entonces, ellos han firmado la carta que les conté al principio, claro, el día lunes 17 de diciembre, ellos han firmado la carta. Y entonces ahora tengo entendido que ellos están pidiendo, sí, efectivamente, una Junta de Portavoces, pero están a favor del cumplimiento de las sentencias del TC. ¿Y qué dice la resolución, la sentencia del TC? Es que no pueden obligar
a los congresistas que renuncien por razones de conciencia, no pueden obligarlos a no renunciar, y aquellos que renuncien por razones de conciencia pueden formar un nuevo grupo parlamentario, adherirse a un grupo parlamentario ya existente o formar parte de una bancada mixta. Ustedes son 9, ¿no es cierto? Sí, somos 9 congresistas. ¿Y están en vías o tienen pedidos de algunos otros congresistas que hayan renunciado a sus bancadas de origen o hayan sido expulsados de ellas para integrarse? ¿Son esos 9 y nada más? Sí, por el momento... A Daniel Salaverry no lo van a recibir, porque también solicitud. parece que está migrando el fujimorismo. Por el momento no tenemos ninguna solicitud de pedido para adherirse a nuestro grupo. Desde que nosotros renunciamos 12 congresistas y suspendieron a 3, hemos sido 9 hasta el momento de hoy. Bien. ¿Y cuál va a ser su posición frente al gobierno, frente al Ejecutivo? Nosotros cuando renunciamos a Fuerza Popular siempre firmamos una carta de gobernabilidad, a favor de la gobernabilidad, y eso va a ser el lineamiento cuando conformemos la bancada, cuando el oficial mayor ya registre la bancada, va a seguir a favor de todo lo que favorezca al Perú. Sí. Y tiene información, solamente nosotros tenemos información de su bancada, la que se va a conformar, y la bancada de los liberales. Y la de los liberales. ¿Hay ahí por ahí de repente tienen información de otra bancada que ya se esté agrupando? La verdad no tengo información, solamente tengo entendido que el día de hoy han visto 2 solicitudes, la de bancada Cambio 21 y la de la bancada de los liberales. Ok, digamos que han estado ustedes esperando ahí para tener el go y de inmediato poder presentar el documento. Ha sido todo un proceso difícil. Que el día de hoy se ha logrado. Claro. Y hemos visto ahora al señor Kenji Fujimori, que está, trabajando. La vez pasada lo vimos vendiendo huevos y hoy con frutas. Sí. Entonces, él que está o tendría alguna, no sé, liderazgo en esta bancada de Cambio 21, ¿han coordinado ustedes con él presentar el documento de inmediato? ¿Cuál es la participación del congresista suspendido Kenji Fujimori? En todo momento coordinamos con Kenji Fujimori, siempre nos reunimos, él efectivamente está trabajando, es comerciante ahora, vende huevos, vende frutas, siempre anda en el mercado de frutas, anda activo desde muy temprano del día, 4 o 5 de la mañana hasta las últimas horas de la noche. Y sí, efectivamente hoy coordinamos para la presentación de este documento, en el cual te informo que en realidad a plan de 5 de la tarde el oficial mayor nos notificó ya para nosotros poder designar el portavoz titular y el portavoz alterno, que va a ser el señor Lucio Ávila Rojas como titular y el señor Marvin Palma como alterno, que soy yo. Así es. Muy bien. Y ahora, con este número de parlamentarios, les tocaría, de hecho, liderar una comisión, ¿no es cierto? Según el número de parlamentarios, creo que porcentualmente nos correspondería 1 a 2 comisiones. No, en realidad no nos hemos puesto a verificar exactamente cuántas comisiones nos correspondería. Lo que nosotros queremos ahora y que siempre hemos buscado es el reconocimiento de la bancada Cambio 21. ¿Y usted está decepcionado de Keiko Fujimori? ¿Cómo? ¿Usted está decepcionado de Keiko Fujimori? En realidad no, porque ella tiene la presidenta de Fuerza Popular tiene una posición de acuerdo a la bancada que ella preside, y bueno, nosotros renunciamos y con lo que respecta ahora, nosotros queremos tener nuestra propia bancada, ¿no? Cambio 21. Claro, pero ¿cuál es la diferencia principal? ¿Por qué no sigue siendo Keiko su lideresa y ahora lo es Kenji? ¿Se siguen sintiendo ustedes fujimoristas? Es la pregunta también. Sí, de hecho nosotros tenemos los lineamientos del fujimorismo, pero en pro de la gobernabilidad. Como ya lo dije, nosotros cuando renunciamos firmamos un acuerdo de gobernabilidad con el Poder Ejecutivo, y ahora que ya creo que automáticamente ya somos bancada, porque ya respondimos el cargo del oficial mayor, vamos a seguir en ese lineamiento, a favor de la pro-gobernabilidad, como siempre lo ha dicho el congresista suspendido Kenji Fujimori.
Muy bien. Muchas gracias. Muchas congresista. gracias. Lo esperamos Muchas gracias. pronto. Marvin Palma. Lo esperamos pronto por Gracias. acá, al Sí. estudio, Listo. para poder debatir otros temas. Gracias. Gracias. Buenas Muy bien. noches. Ahora lo que falta saber es cuáles son los lineamientos del fujimorismo, Sí. ¿no? Así- Y y sé- de este fujimorismo, además, Así que es. es diferente al otro, aparentemente. Vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre este A asunto ver. y otros asuntos importantísimos con nuestros invitados. Hecho del Congreso. Es un Bajo gran el cielo desorden raso, porque- digamos. ¿Perdón? Bajo el cielo raso. Bajo el cielo raso. No, es un cielo bonito, un techo bonito. Sí. De Vitroven. El tema está en que todas estas divisiones no son en realidad ideológicas. O sea, yo nunca había sabido que Gino Costa, de Belaúnde y Guido eran liberales. Y cuando él dice los lineamientos del fujimorismo, estoy seguro que no puede nombrar uno, porque no tienen lineamientos. Lo que tienen, el fujimorismo lo que es un grupo de interés. Gramsci decía que, y estoy citando ya a dos marxistas en la misma reunión, Ujú. decía, Vamos a traerle más agua, ¿no? decía que la ideología era el cemento de los partidos políticos. O sea, sin ideología no se pegan los ladrillos. Y no hay ideología en ninguno de estos grupos. Lo que hay es intereses. ¿Cuál es el interés? Poder hablar, porque si no eres parte de un grupo no puedes hablar. Claro. Tener un local, tener una secretaria, tener recursos. Ese es el interés y punto. Entonces eso es lo que hay que decir con claridad. No hay una división ideológica, ¿no? Y también otra cosa que hay que decir es que pese a este gran desorden bajo los cielos, el presidente no ha logrado una bancada. El presidente no tiene una bancada. ¿Quiere? Ninguna de estas. ¿Perdóneme? ¿Quiere una bancada, cree usted? Yo creo que le haría bien. No sé si quedará o no, o si tiene decidido o no, pero yo creo que le haría bien tener un grupo de parlamentarios que sean su alter ego en el Parlamento, porque así funciona la democracia. Y no la tiene. Eso es una muestra de debilidad. Por más que haya obtenido una gran fortaleza con el referéndum, su muestra de debilidad es que no logra convocar. Y yo creo que no logra convocar porque no sale aún de la polarización, de la polarización con el propio Parlamento, y no proyecta un programa de acción real. Mira, de ninguna manera la corrupción va a terminar solo con las resoluciones de un juez y un fiscal, que además van a ser probablemente revocadas. Le van a decir a fujiaprista. No, me van a decir, pero no importa, me han dicho muchas cosas. Pero no termina, tiene que terminar con una política, porque hay acá en el Perú una mega corrupción. ¿Ustedes quieren que se resuelva metiendo a la cárcel a Keiko y metiendo a la cárcel a ¿cómo se llama? A Alan Humala o a Alan García? No, señores. Acá hay una corrupción que está en todo el Poder Judicial y en todo el Ministerio Público y en toda la estructura del Estado. Entonces, si no hay una política de corrupción del presidente, de nada sirven las sentencias. ¿Qué dice? Bueno, Ingeniero primero quiero felicitar a mi Tapia. tocayo, Sí. la cita de Mao. ¿Cómo se explica la reacción, disculpa que te interrumpa, de Salaverry, que tome la decisión en Yo este creo momento que Daniel esa Salaverry decisión? se la jugó. Ya. Con este acto se la jugó. Cuando comenzó recién hizo pequeños cambios, ¿no es cierto? Ujú. Cuando recién llegó a ser presidente del Congreso, pero ahora se la ha jugado. Porque no es cualquier cosa que el vocero tubino ¡pah! De enfrente, ¿no es cierto? Los otros miembros del Consejo Directivo también se le enfrentan. Un Salgado ha dicho que no es el dueño del Por Congreso. eso digo, o sea, Sí, se claro. la jugó. Y yo creo que ese es un paso muy audaz. Yo no sé si lo favorecerá o no, pero sí que ha tomado una decisión que es legítima en el sentido de que no era justo que los congresistas que ya habían salido de las bancadas no podían formar bancadas propias y por lo tanto no podían ser presidente de ninguna comisión. Y además, entonces, en las correlaciones de fuerzas, la mayoría del fujimorismo, que hasta ahora la mantiene, se sobreexageraba, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que estoy de acuerdo con mi tocayo que hay un gran desorden bajo los cielos. Pero Mao además señaló otra cosa con el gran desorden bajo los cielos, que es una gran oportunidad. Porque el viento del este
sopla más que el viento del oeste, dice Mao, ¿no? En su época, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una gran oportunidad, ¿ya? Al interior del Congreso, que cambie el estatus actual al que nos ha tenido acostumbrado una mayoría congresal que ciertamente pues no facilitaba que el Congreso sea reconocido como un poder del Estado, legitimado, ¿no es cierto? Entonces, creo que, repito, se la ha jugado, la decisión es justa, audaz y con riesgos, y eso es propio de alguien que tiene un juego mayor al de ser simplemente presidente del Congreso. Eso es lo que yo veo. Y ese alguien que tiene objetivos al interior del fujimorismo con una dimensión estratégica de más largo alcance, supone que en el fujimorismo van a suceder otras cosas inesperadas y de repente de un calibre mayor, ¿no? Ahora, mencionaba Carlos Chipoco que él no veía una bancada de gobierno, pero sí una bancada quizás vizcarrista que está ahí en germen, y lo que mencionabas tú, la autodenominada bancada liberal, está conformada por gente que parece ser más cercana en realidad a Vizcarra que Peronos por el Cambio, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser, ¿no? En realidad yo nuevamente te digo, las bancadas en el Perú son bancadas de interés, no ideológicas. Entonces si le ofrecen de repente a alguno un gabinete, un ministerio, van a ir detrás y van a apoyar. Y si le ofrecen ya tiene un ministerio, porque el ministro de Justicia es de ese grupo. ¿Es de ese grupo? Claro, yo no sé si se incorporará, pero probablemente sí. Sí. Quizás, pero es por intereses, no hay ideología. ¿Cuál es la ideología del presidente? ¿No? ¿Cuál es? O sea, ha cambiado de querer reformar el régimen laboral a decir que ya no. ¿No es cierto? Porque es una reacción sindical. ¿Cuál es? ¿Cuál es su propuesta realmente a fondo sobre el modelo económico? ¿No? ¿Qué cosa tenemos como metas hasta el 2021? No hay. Entonces, claro, no vamos a vivir de referéndum en referéndum, ¿no? Porque después del referéndum pues tenía que gobernar, y eso es lo que está ausente. Entonces, si no hay eso, va a ser difícil que hayan bancadas que lo apoyen con profundidad, salvo las bancadas interesadas, ¿no? Yo creo que no es malo lo que ha ocurrido, porque eso han sincerado las cosas, es bueno que tengan grupos parlamentarios, es lo que dice el derecho parlamentario, ¿no? Tampoco es bueno tener grupos de 5, pues porque son muy pocos. Pero ya, el reglamento lo permite y lo van a hacer, ¿no? Ya lo hicieron antes, ¿se acuerdan? Cuando hubo la resolución del Tribunal Constitucional y el grupo de Verónica se constituyó como grupo, ¿no? En ese lapso. Sí. Le permitieron en ese lapso. Fue al final, en el último segundo. En ese lapso, sí. Estuvo bien, porque paró todo un debate absurdo sobre si tenían o no derecho, ¿no? Y total, yo creo que tener un local y tener un asesor no cambia mayormente la capacidad de un grupo parlamentario, ¿no? Sí, pero estábamos conversando en la pausa sobre Daniel Salaverry, ¿no? Esta movida de ajedrez, ¿no es cierto?, de justo ahora, en estos días que él mismo ha dicho que van a tener que seguir tener que seguir habiendo plenos en el Congreso hasta el 30 para hacer esto y hacer lo otro y cumplir con el presidente, reunirse varias veces con el presidente de la República, estar recontra súper coordinados, ¿no es cierto?, el presidente del Congreso, el presidente del Ejecutivo. ¿Qué está buscando Daniel Salaverry? Ha hecho lo que se llama una huida hacia adelante, porque renunció ¿no? Pidió licencia del grupo parlamentario, lo ponen un presidente de un grupo parlamentario, una cosa que nos dejó helados a todos, sí. ¿No es cierto? Entonces quería tomar distancia de una... de ningún grupo en el norte, no es un gran estratega, entonces acaba, ¿no es cierto? Perdón, la denuncia contra el señor Salaverry, contra él o contra su asesor, de unas fotografías trucadas, que en realidad ni siquiera su representante había estado haciendo el trabajo de representación, sí. Sino que eran fotografías de hace como 4 o 5 años, quedó en nada. O sea, como que en el Congreso, ya pusieron ese por ahí abajo y no pasó nada. Ahí quedó. Va más o menos apunta en la hipótesis que usted está lanzando. A ver. Yo creo que
es equivocado comparar la fuga hacia adelante, que sí la tiene Chávarri. ¿Por qué? Porque no tiene otra alternativa, ¿no es cierto? Y porque va para impedir ser clamorosamente derrotado en su momento actual. En el caso de Salaverry, me parece que no solamente busca llevar al Congreso hacia una legitimidad que no la tenía nunca, y su propio rol como presidente del Congreso ha aumentado en popularidad de 8, 9% y llegar hasta más de 20%, 25%. Entonces, alguien no fuga aumentando la popularidad, pues. El que fuga es cuando no tiene otra alternativa para evitar la derrota. Esa es la Abimael Guzmán fuga hacia adelante cuando viene a Lima, porque estaba siendo derrotado, ¿no es cierto? Y quiere que intervengan los americanos, en fin, una locura ya. Entonces, en el caso de Salaverry no es de fuga hacia adelante. Es una estrategia, vuelvo a decir, audaz primero, porque sabiendo que está ahí, busca la confrontación. El que es débil no busca la confrontación, pues, al interior de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Los que se equivocan son justamente los otros. Los que se equivocan es el vocero, ¿no es cierto? El almirante Tubino, que dice, esto no es posible, que no... A ver, pues que haga lo que haga. Entonces, mi tocayo dice, no, lo van a, ¿cómo se llama?, a vacar, lo van a... No, censurar. Querrían hacer eso. Querrían hacer eso. Pero ¿quién es débil? El que quiere y no puede, pues. Claro. No el que sin decir nada puede. Entonces, él, en este momento, considera que Salaverry es débil en el Congreso, es un error, me parece a mí. ¿Ya? En segundo lugar, es verdad que todo eso ocurre en un gran desorden bajo los cielos. Y sin ideología, en eso sí está de acuerdo usted. Pero claro, y también sin ideología. Pero últimamente ya exigir ideologías en los partidos políticos actuales me parece una exageración, ¿no? Si ya se supiera por qué están en el Congreso, el programa que tienen, ojo, el programa, ¿no es cierto?, o las actitudes que tienen y que ante la población caen bien, en el caso de Vizcarra. ¿Podemos decir que Vizcarra no gobierna porque no tiene ideología? ¿Que Vizcarra no gobierna porque hizo lo del referéndum, lo presionó? No, al contrario. El éxito del referéndum es una gran jugada política, pues, de Vizcarra. Entonces no se le puede desmerecer eso. La realidad es terca, ¿no es cierto? En esa situación, sí, el problema de tener bancada propia en este desorden bajo los cielos no es indispensable. En este desorden bajo los cielos no es indispensable. Lo que hay en esta situación es la posibilidad de que el gobierno de Vizcarra lleve al 2021 de una manera ya distinta a la confrontación que había antes, ¿no? Y que por lo tanto logre aglutinar a un grupo importante de población, de parlamentarios, etcétera, unidos en llevar al Perú al 2021 con un final mucho mejor al que ahora estamos. Ese es lo que yo creo que es lo que está haciendo también Martín Vizcarra, ¿no? Es verdad que no hay un consejo de ministros de personalidades, de gente calificada, etcétera, y no sé por qué será. Dicen porque no quiere que haya pelea, tiene celo, ¿no es cierto? Generalmente los políticos tienen mucho celo de los otros, ¿no? Entonces, pero que este gobierno no está no está gobernando, como dice mi tocayo, no es cierto. Está gobernando. Fíjense, la idea que están vendiendo es ya basta de referéndum, ¿no? No, ese es ocultar algo. Porque no pueden decir ya basta de lucha contra la corrupción, pues. Porque el referéndum es el inicio global de la lucha contra la corrupción. El problema es que no puede ser solamente la lucha contra la corrupción la bandera de este gobierno, porque así no se llega hasta el 2021. Pero tampoco es solamente decir, bueno, tienes que resolver el problema de la catástrofe del norte. ¿Sabes qué cosas tendría que hacer? Cosas inmediatas, convocar a la sociedad civil a apoyar esta gran gesta. De Acción Popular, yo me acuerdo, la cooperación popular, cooperación universitaria, brigadas de jóvenes de la educación que vayan a la sierra, cosas que motiven una esperanza.
termino diciendo esto. Una persona es buen líder si sabe construir una esperanza en el pueblo. Y eso lo está comenzando a hacer Martín. El problema es el siguiente, fíjate. Tú dices, puede hacer un buen gobierno, Sí. pero ¿cuál es su propuesta de gobierno? Bien. O sea, o total, o cambiaba el régimen laboral o no lo cambia el régimen laboral. Pero estar en esa indecisión no es gobernar. Tenemos que ir a una Uno pausa. no puede gobernar con las encuestas. Las encuestas son efímeras. Hace 6 meses, Keiko tenía el porcentaje aparentemente del presidente, ¿no es cierto? Pero no generó esperanza. Y sin embargo, pero eso no Esperanza, importa, digo. pero sin embargo esto se esfumó. ¿Por qué se esfuma cuando no haces nada? Cuando no tomas una decisión buena. ¿Cómo? ¿Y el referéndum qué cosa es? Pero es que Es una ya decisión pasó, vital. ya pasó. No. Y La además te lucha digo una contra cosa, la corrupción y además te digo, pero es Carlos, vital con pero el además te referéndum, pues. digo, el referéndum, ¿qué cosa ha provocado? Que no sean reelectos los congresistas, cosa que solamente que sucede en Costa Rica. ¿Eso va a ayudar en algo al Perú hasta el 2021? Nada. Que no haya Senado, ¿va a ayudar algo en el Perú? Nada. ¿Qué pasa qué hay en el referéndum de lucha contra la corrupción? Bien. Nada. Tiene que haber un programa. Los expertos dicen, mira, yo te pongo un ejemplo, ¿ya? No, pero escúchame, Te esa pongo un posición ejemplo, yo la te pongo veo un bien ejemplo, pues, a lo Carlos. que dicen, Pero es que estos son déjame los hablar, comunistas. Carlos, déjame hablar. El gobierno Te es pongo un comunista, no ejemplo. puede ser, pues. La clave de la lucha contra la corrupción, lo he dicho 1000 veces y lo dicen todos los expertos, es la transparencia. No vamos a conocer el acuerdo con Odebrecht, porque resulta que un fiscal de primera instancia, ha decidido no, es reservado, solamente yo lo conozco, cuando la clave para que haya corrupción es que no haya transparencia. Bien, vamos a hablar de y la ese fiscalía. tipo de lucha es sin transparencia y va al fracaso. No hay que tenerle miedo al 14 de enero. Vamos Porque a es mi una pausa. santo. No hay que tenerle Ay, miedo. su santo, bueno. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de la De fiscalía. la fiscalía, ahora Sí. sí, así es.